Buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado a Valor Objetivo. Arrancamos con la tercera sesión. Ya estamos en el ecuador de este ciclo de 6 seminarios en el que estamos profundizando sobre las certificaciones en el sector inmobiliario. Hemos querido organizar este ciclo de seminarios porque pensamos que en estos tiempos de distancia física es más importante que nunca que reflexionemos juntos. Como asociación, AEDIT busca crear una comunidad para debatir y reflexionar sobre temas de actualidad del sector y promover espacios para ofrecer información de calidad, relevante y actualizada. Organizamos este ciclo para reflexionar sobre una realidad creciente en el sector inmobiliario, las certificaciones. Es una realidad que afecta a todos los interesados, desde el propietario del activo hasta el usuario final, pasando por el director de proyecto o el equipo de diseño, entre otros. Hemos llamado a este ciclo Valor Objetivo porque, además de los múltiples beneficios que ofrece cada una de las certificaciones ofrecen un valor añadido que es comprobable, medible y estandarizado. En este ciclo hablaremos de certificaciones en un sentido amplio. Bueno, el martes ya hablamos de sostenibilidad, ayer hablamos de calidad técnica, hoy vamos a hablar de bienestar y la semana que viene de accesibilidad, de seguridad y salud y de consumo energético, haciendo así un recorrido por las certificaciones más relevantes del mercado. Como hemos dicho, este evento no está pensado en una única dirección, de los ponentes a la audiencia, y se trata de que reflexionemos todos juntos, por lo que nos gustaría que la sesión sea lo más animada posible y os rogamos que participéis y que enviéis muchas preguntas a través del chat, que podéis acceder con el desplegable que tenéis en el panel de control, en el apartado de preguntas, o a través de Twitter con el hashtag DesayunosAEDIT. Iremos intercalando vuestras preguntas con las que nosotros hemos preparado. En esta tercera sesión vamos a tratar sobre bienestar y más concretamente sobre la certificación WELL. Una certificación que, aunque lleva poco tiempo en el mercado, ha despertado un interés innegable. Para ello hemos invitado a Bieito Silva, responsable de la certificación WELL en el Instituto Tecnológico de Galicia, que es el órgano encargado de su gestión en España, y con Soledad Berbegal, consejera y directora de reputación de la marca Active, que nos contará cómo ha sido su experiencia aplicando la certificación. La dinámica será la siguiente. Primero, Bieito explicará el funcionamiento de la certificación durante 15 minutos en una presentación breve y después hablará Soledad. Y tras su intervención comenzaremos con el turno de preguntas que podéis ir formulando mientras ellos estén presentando. Así que, sin más dilación, voy a presentar a nuestro primer invitado del día, Bieito Silva. Bieito es responsable de certificación WELL en el Instituto Tecnológico de Galicia y es profesor colaborador de cursos de posgrado en la UPM y en la UPC. Como arquitecto, especialista en sostenibilidad y MBA, ha desarrollado su carrera en torno a proyectos nacionales e internacionales de certificaciones de sostenibilidad y wellness, arquitectura bioclimática y ecología urbana. Tiene amplia experiencia en certificaciones WELL, LEED, BREEAM, LBC y está acreditado como WELL Faculty, Performance Testing Agent, LEED AP, BD+C, Fitwell y LBC Ambassador and Reset AP. Bieito está concienciado con la sostenibilidad y cree firmemente en la capacidad de la arquitectura y del urbanismo para mejorar la salud de las personas y el medio ambiente. Así que adelante, Bieito, tienes la palabra, te cedo el control de la presentación. Bueno, pues nada, muchas gracias José, y muchas gracias a Edith por contar con nosotros para participar en esta jornada. Y como dices, vamos a tratar de hacer una aproximación breve a lo que es la certificación WELL para luego poder pues eso, comentar, también ver la experiencia de Active. Vale, creo que veis mi pantalla ahora, ¿no? La presentación. ¿Me puedes confirmar? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues bueno, ya nos has presentado. Tú simplemente ITG es el partner local de la certificación WELL en España. No nos vamos a parar mucho en estas presentaciones. Estamos ubicados en Galicia, en A Coruña,
y ITG es un centro tecnológico nacional, ¿no? Con amplia experiencia en materia de construcción sostenible. Pero bueno, vamos al lío, ¿no? A lo que venimos a hablar. ¿Qué es WELL? A ver, que me parte esto de aquí. ¿Qué es WELL? Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? WELL es una certificación para edificios de carácter voluntario, como todas o la mayoría que supongo que trataréis en estas jornadas de valor objetivo. Y en este caso, esta certificación, pues ya lo hemos adelantado, ¿no? Se centra en el impacto sobre la salud y el bienestar de las personas, de los edificios, sobre la salud y el bienestar de las personas. Y parte, digamos, de la reflexión parte de esta pregunta, ¿no? Que es cuánto tiempo pasamos al día en espacios cerrados. Y la respuesta es que pasamos en torno al 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Y un poco de esta, bueno, la conclusión obvia, ¿no? que podemos hacer, a la que podemos llegar es que los edificios en los que pasamos más tiempo a lo largo del día, nuestras oficinas, nuestra vivienda, aunque ahora, bueno, también supongo que hablaremos que cada vez la vivienda es más oficina también, ¿no? Estos espacios donde pasamos más tiempo tienen un impacto muy grande en nuestra salud, en nuestro bienestar y también en nuestra productividad. Y un poco de esta reflexión así rápida surge la certificación WELL. WELL es un estándar, bueno, ya lo comentamos, una certificación de carácter voluntario que se centra, digamos, en 3 pilares. El primero de ellos es la salud y el bienestar. Evidentemente, la temática, ¿no? en lo que se basa es en las mejoras enfocadas a mejorar la salud y el bienestar de los usuarios del edificio. Y aquí hay una característica muy importante, que es que las medidas están todas basadas en la evidencia, ¿de acuerdo? Son todas el resultado de diversas investigaciones científicas propias o de reconocidos organismos, y por tanto todas las medidas que incluye están soportadas por la evidencia científica. La otra característica, y tú ya lo anticipabas un poco en la presentación, es bueno, esto tiene en común todas las certificaciones, ¿no? Que es la estandarización, la verificación externa, ¿no? Que es una garantía de calidad. En este caso, esta característica, que es común, tiene un elemento particular, que es que esta verificación no solo se hace en base a documentación, sino que se hace también en base a mediciones in situ que se realizan en el edificio. Por eso decimos que está basado en el rendimiento. Por ejemplo, si hablamos de calidad del aire, nos van a pedir que utilicemos tal estrategia de purificación del aire o tal sistema de filtrado, si lo que nos van a pedir es que los niveles de ciertos contaminantes no superen ciertos valores. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que queremos decir cuando decimos que está basado en el rendimiento. Y luego, la otra cuestión también central es que el impacto de los edificios sobre la salud de las personas no depende solamente de cómo diseñamos y construimos el edificio, sino que también depende de cómo lo gestionamos. Y por ello es necesario mantener las medidas, seguir aplicando las medidas con el paso del tiempo, ¿no? Por tanto, es necesario un proceso de recertificación cada 3 años. Por seguir con el ejemplo de la calidad del aire, de poco sirve, si lo comentaba ayer con una persona que es Facility Manager, ¿no? De poco sirve poner unos filtros muy buenos para purificar el aire si luego no los cambiamos, ¿no? Cada X tiempo cuando corresponde. Por eso, la recertificación. Bien, WELL, bueno, el WELL Building Standard, ¿no? Que sería el nombre completo oficial, se compone de 112 medidas, que no vamos a comentar todas, evidentemente, que se realizan 10 conceptos. Los conceptos son categorías. Y las categorías son las que vemos aquí en pantalla. Hay una de calidad del aire, calidad del agua, alimentación, iluminación, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad. Ya ahora veremos algunos ejemplos, pero simplemente a simple vista, pues ya podemos intuir que algunas tienen más que ver con lo que es el proceso de diseño y construcción del edificio y otras que tienen más que ver con el proceso de gestión, ¿no? de fase de uso del edificio. Por ejemplo, la categoría de iluminación pues tiene bastante más que ver con la fase de proyecto y construcción, mientras que la categoría de alimentación, por ejemplo, pues está mucho más vinculada evidentemente a la fase de uso. Por tanto, en estas 10 categorías tenemos, como decimos, 112 medidas. Algunas son obligatorias, se llaman prerequisitos, otras son opcionales. Entre las opcionales podemos elegir las que queramos y en función de la cantidad, del número de ellas que elijamos, pues el proyecto tendrá una puntuación mayor o menor. Como lógicamente tenemos poco tiempo, ¿no? Para hacer una presentación así muy rápida, no vamos a pararnos a explicar mucho más
en detalle, simplemente podemos poner algunos ejemplos de qué tipo de medidas estamos hablando, qué tipos de medidas se incluyen, porque veremos que son cosas bastante que podríamos decir de sentido común, ¿no? O sea, por ejemplo, apostar por la iluminación natural frente a la iluminación artificial. Bueno, aquí vemos esta imagen. La iluminación natural tiene una característica, que es que su calidad de reproducción de colores, por ejemplo, es superior a la artificial en siempre, pero tiene un problema, que es que a veces, pues, o bien no tenemos suficiente, pues porque todavía está amaneciendo, como ahora aquí en Galicia, o en ocasiones pasa lo contrario, ¿no? Que hay demasiada luz y tenemos que protegernos. Por eso, también el tema de las protecciones solares es esencial. ¿Qué otro elemento proporciona la iluminación natural? Pues son las vistas. Antes, cuando estábamos probando, vi que Sole tiene un ventanal detrás de ella precioso con unas vistas. Bueno, pues esas vistas también proporcionan una mayor capacidad de relajación y reducción de estrés. Pero la iluminación natural no siempre es la solución, porque eso, muchas veces los edificios funcionan de noche o en periodos donde hay excesiva iluminación. Por tanto, la iluminación artificial debe ser capaz de suplir, evidentemente, en cualquier momento que sea necesario esta iluminación natural, ¿no? Por tanto, el diseño de la iluminación artificial será igualmente importante que el de la iluminación natural. Esta foto creo que es en activo, Sole. Otra cuestión importante tiene que ver también con la ergonomía, con la utilización de mobiliario ergonómico que sirva para prevenir lesiones o para prevenir problemas de salud, ¿no? que deriven del uso prolongado de una postura durante largas horas. Otra, ya la hemos adelantado antes, tiene que ver con la calidad del aire. Una cosa que a veces no siempre intuimos es que la calidad del aire en el interior de los edificios suele ser bastante peor, entre 3 y 5 veces peor que en el exterior de los edificios. Cuando pensamos en calidad del aire inadecuada, solíamos pensar, ahora igual ya no tanto, ¿no? Con el tema del coronavirus, pero antes por lo menos solíamos pensar en esto, ¿no? En una autopista con coches y mucho humo, pero generalmente, como decimos, en el interior de los edificios la calidad del aire suele ser peor que en el exterior. Por tanto, eso se debe casi siempre debido a una ventilación inadecuada. Por tanto, estrategias de mejora, ¿no? de la ventilación para mejorar la calidad del aire, junto con estrategias de monitorización para controlar la efectividad de las medidas, deben ir de la mano para garantizar una buena calidad del aire. Podemos hablar de biofilia, ¿no? De integrar la vegetación en la naturaleza en el interior del edificio. Podemos hablar de fomentar el uso, por ejemplo, de las escaleras frente al ascensor para fomentar una cierta actividad física, manteniendo el uso, evidentemente, para el que está previsto, ¿no? Al final, el diseño y la ubicación de unas escaleras van a definir totalmente si se utilizan o no, ¿no? Si las escaleras están escondidas y lo que primero que vemos son los ascensores, seguramente iremos en ascensor aunque vayamos al primero o al segundo piso. Si es al revés, pues igual para ir al octavo no, pero para ir al segundo, pues igual sí. Alimentación saludable. Que esto tiene que ver evidentemente mucho más con la fase de uso del edificio. Generalmente la opción elegida suele ser la opción más cercana, más sencilla. Lo que se busca hacer es que la opción más sencilla y más cercana sea la opción saludable. No se busca prohibir a la gente comer lo que quiera, sino facilitar la opción saludable y, en consecuencia, complicar la opción no saludable, ¿no? Y también, pues desde el caso de edificios de oficinas, por ejemplo, de empresas, que luego nos comentará Sole, estrategias de políticas de empresa, desde el departamento, digamos, de recursos humanos o de dirección de personas enfocadas a mejorar el bienestar de los trabajadores. Aquí también hay muchísimo que tocar, ¿no? Muchísimos aspectos que pueden mejorar y que permiten obtener puntos en la certificación WELL. Bueno, estos son algunos ejemplos de medidas, ¿no? Así visto de una forma muy ágil, pero que nos valen para hacernos una idea. Y voy a volver un momento a la parte que comentábamos, que WELL está basado en el rendimiento. WELL está basado en rendimiento y una de las características principales es que para obtener la certificación, el último paso antes de obtener la certificación es una visita in situ que realiza WELL. En el caso de España realizamos nosotros estas visitas, se llaman Performance Verification, a realizar una serie de mediciones, ¿no? In situ.
se realizan mediciones de calidad del aire, se miden diferentes contaminantes, componentes orgánicos volátiles, formaldehído, partículas, algunos que se generan en el interior del edificio, otros que se generan en el exterior habitualmente. Bueno, es decir, contaminantes de diferente origen, se verifica que no se superen ciertos valores en el interior del mismo. Se mide también la calidad del agua y podremos decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Bueno, al final, si tenemos la percepción de que el agua que tenemos a nuestra disposición no es de buena calidad, que potable siempre lo va a ser, ¿no? Por lo menos en España no va a haber problemas de intoxicarse o de problemas, pero si tenemos la percepción de que el agua no tiene un sabor muy agradable, la consecuencia que puede suceder es que terminemos tomando más otras bebidas, ¿no? Como pueden ser cafés, tés o incluso refrescos, ¿no? Entonces, teniendo una buena calidad del agua, lo que se fomenta es la correcta hidratación y eso pues tiene unos beneficios para la salud, claro, ¿no? Y esto lo medimos también cuando vamos a hacer esta visita in situ. Medimos también las propiedades de la iluminación, no solamente los lux, sino también el espectro luminoso para buscar, bueno, se busca que la luz tenga las características más adecuadas para responder a cada situación, los conocidos ritmos circadianos, ¿no? Pues la iluminación artificial debe fomentar, o mejor dicho, no fomentar la desincronización de estos ritmos circadianos. Medimos parámetros de confort térmico también para definir, bueno, eso, la percepción, ¿no? Sobre la temperatura por parte de los usuarios. Medimos el confort acústico, medimos la intrusión de ruido del exterior, la intrusión de ruido de unos espacios a otros, ¿no? La privacidad, el tiempo de reverberación, que es la capacidad de absorción acústica de los espacios. En definitiva, se hacen una serie de mediciones con bastante nivel de detalle que nos permiten, pues eso, dar el visto bueno para que el edificio obtenga la puntuación que busca, ¿no? Hace pocos días, bueno, WELL existían hasta hace pocos días la versión 1 y la versión 2 en fase piloto. Hace pocos días la versión 2 en fase piloto dejó de estarlo, ¿vale? Pasó a fase 2 normal, la versión 2 normal, definitiva, digamos, y un poco las cifras mundiales, para que dar una referencia, es que se han certificado en esta versión piloto, que ha tenido 2 años de duración, más de 3.300 proyectos en 54 países. Muchos más están en curso y se irán certificando los próximos días. Ahí tenemos también ahí la sede de Active. Y bueno, y esto es esta pequeña introducción a lo que es la certificación WELL. Simplemente pues terminar explicando que, bueno, que nosotros desde ITG pues realizamos formación oficial en modalidad online en torno a la certificación WELL, curso introductorio y curso de preparación de examen. Como decimos, realizamos también esta performance verification, estos test de verificación in situ, y realizamos también jornadas de divulgación y conocimiento, tanto presenciales cuando se podía, y esperemos que pronto se vuelva a poder como online. Así que, bueno, por mi parte nada más, espero no haberme pasado el tiempo y nada, ahora seguimos hablando al final de la jornada, en el debate. Pues muchas gracias, Vito. Yo creo que como pincelada ha quedado verdaderamente claro, ¿no?, de qué consiste esta certificación. Ahora, si Gracias. me lo permitís, le voy a dar paso a Soledad. Hola, Soledad, ¿cómo estás? ¿Nos ves? Hola, ¿qué tal? Sí, fenomenal. Bueno, Soledad Berbegal desarrolla su actividad como consejera y directora de reputación de marca de Actio. Actio es una empresa familiar especializada en el diseño y fabricación de muebles para espacios de trabajo y contract, presente en más de 90 países de los 5 continentes a través de una potente red de showrooms. Actio es un proyecto donde se ha primado el diseño, la fabricación en España, el respeto por la naturaleza y la sostenibilidad y el crecimiento internacional. Estos valores forman parte de su ADN y les ha permitido obtener las certificaciones LEED y WELL Platinum. Soledad se describe como una apasionada de la vida, ilusionada y motivada por su trabajo. Forma parte de la segunda generación familiar, junto con sus hermanos, y durante estos últimos años ha trabajado con su equipo por construir una imagen de marca sólida y fomentar relaciones corporativas estratégicas que permitan consolidar la percepción del mobiliario y el espacio como una herramienta eficaz para mejorar la productividad en entornos de trabajo.
Han llamado a esta forma de entender los espacios cool working, una metodología que permite diseñar los entornos de trabajo con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas que los habitan, así como fomentar la eficiencia y productividad de las organizaciones. Soledad está involucrada en la actualidad social y empresarial y desde su posición de altavoz siempre está dispuesta a representar a colectivos como el del diseño, defender el valor de las pymes en el tejido empresarial de nuestro país, dar visibilidad a la mujer como profesional y en cargos de dirección defender la sostenibilidad y la cultura digital como estrategia de futuro, así como participar en proyectos sociales en aquellos foros estratégicamente interesantes en los que solicitan su colaboración, como es, entiendo, el caso de ahí. Así que, Soledad, yo te voy a dar el control de la sesión y a ver si puedes explicarnos un poquito más pues cómo ha sido vuestra experiencia en relación a la certificación web. Genial. Pues muchísimas gracias. Gracias, José. Bueno, estoy feliz de estar aquí hoy. La verdad que hablar de WELL y sostenibilidad en estos momentos es muy necesario. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero saber cómo hacerlo, porque acabo de aprender. Ah, está. Lo que pasa es que yo no la veo, ¿sabes? Entonces, como yo no la veo, no voy a poder saber qué estoy contando. A ver si puedes maximizarla quizás, o ¿qué es lo que ves? ¿Me veo a mí? Bueno, pues entonces minimízate y yo creo que espero que podamos hacer esto. A ver, ahora no me deja entrar con el PDF. Nosotros el PDF lo vemos. Sí, pero yo no puedo verlo, entonces, a ver, vamos a ver. No puedo verlo y no puedo pasar. A ver, ¿ahora me veis? Sí se te ve y el PDF se ve también. Genial, venga, pues allá vamos. Bueno, simplemente una pequeña introducción de Actiu. Es una empresa con 50 años, como bien has comentado, segunda generación. Y bueno, pues la historia es muy larga, pero deciros que empezamos con el mueble para el televisor y después del mueble para el ordenador personal. Hoy podríamos llamarle el home office, del que tanto hablamos, ¿no? Para teletrabajar. Y a lo largo de la historia hemos evolucionado hasta equipar pues, oficinas, hospitales, universidades y aeropuertos. Hoy estamos en 90 países, pero bueno, lo más importante es que al final la empresa tenía una serie de valores muy interesantes. Desde el principio, yo cuando me incorporé a la empresa familiar, que venía de trabajar en otros sectores y en otras empresas, me di cuenta que la palabra bienestar, el foco en las personas, era algo súper importante. Nosotros apostamos por fabricar en España, ¿no? Por fabricar mobiliario de Actiu aquí, en Alicante. No nos marchamos a otros países, apostamos por hacer grande esta estructura o este territorio. Lo hicimos de una manera sostenible, como no podía ser de otra manera, porque nosotros siempre, cuando diseñábamos nuestros parques, nuestros polígonos, nuestros edificios productivos, siempre intentábamos diseñarlos para recoger el agua, para generar energía, para tener vistas. Y bueno, eso de alguna manera ya estaba, ¿no? Por supuesto, ahí tenéis el tema de la innovación y la fabricación como ejes de nuestro día a día, ¿no? Y el diseño para nosotros es una estrategia transversal que utilizamos cada día, pero el diseño no solo en el mobiliario, en el espacio, en los procesos de comunicación, en todo lo que la empresa hace, ¿no? Bueno, este es el lugar donde trabajamos, ¿no? Nosotros no conocíamos la certificación LEED, pero realmente lo que hicimos fue prácticamente realizar todo LEED sin saberlo, ¿no? Nosotros nos fuimos a Estados Unidos en el 2010 y conocimos LEED y nosotros habíamos inaugurado nuestro último parque empresarial pues 3 años antes. Imaginaros la ilusión que tuvimos cuando vimos que nosotros podíamos ser considerados como una empresa sostenible, ¿no? Y que incluso un tercero podría venir a examinarnos y podría decirlo. Y así es como lo hicimos. En el 2011 fuimos LEED Oro y después LEED Platino. Con WELL ha sido muy similar. Realmente este es el lugar donde trabajamos, este es el Parque Empresarial Actiu. Como veréis, hay un 40% construido, un 60% sin construir, con zonas arbóreas, espacios amables para el trabajador,
un gimnasio, una zona de recreo. Tenemos pues todo un parque empresarial que no solo Actiu está ubicada aquí, sino que además Actiu tiene otros lugares empresariales. Pero bueno, si lo veis, veréis una planta fotovoltaica que genera 7 veces la energía de Actiu, recogemos el agua, todos los edificios están pensados para recoger la luz y que la luz nos ayude a trabajar mejor, una luz natural, ¿no? Que hace que al final utilicemos menos luz artificial. Y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que, bueno, que sí que es verdad que teníamos a un contenedor y una arquitectura sostenible, que teníamos una fachada, unos edificios muy preparados, pero había una parte de interior que tendría que mejorarse, ¿no? Y poco a poco empezamos a estudiar nuevas certificaciones y conocimos WELL. Cuando empezamos a conocer WELL nos dimos cuenta que realmente también como en LEED nosotros hacíamos muchísimas acciones y políticas de empresa que estaban vinculadas a aportar ese bienestar en las personas, ¿no? Y cómo el espacio podía hacer que esas personas, a través del bienestar, también pudieran ser más productivas, más eficientes. Y bueno, pues fue un hito interesantísimo el ser WELL en el 2019, ¿no? Llegamos a WELL Platino también. La verdad que teníamos muchísimos desarrollos ya abordados, pero con algunas modificaciones y algunos cambios pudimos ser WELL, ¿no? Pero bueno, como decías al principio, José, todo viene por una manera de ser, ¿no? Y de trabajar. WELL tienes que creértelo. Realmente no puedes abordar una certificación donde la dirección, donde la propiedad no esté súper comprometida. En este caso, nosotros simplemente lo hicimos como consecuencia a una filosofía, ¿no? ¿Y cuál era la filosofía? Cool Working. Nosotros ya veníamos trabajando para que nuestro espacio interior fuera cool working. ¿Y qué es cool working? Pues cool working es una filosofía que tenemos de trabajo que indica que cool habla del bienestar de las personas, de su motivación, y working de la productividad y la rentabilidad de los procesos y de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, WELL y LEED cerraban el ciclo de cool working, o sea que estaba muy alineado con esta filosofía. Cuando hablamos de cool, hablamos de bienestar, ¿no? Y como decía Vieito, pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, pues qué importante es trabajar esa parte, ¿no? A nivel de imagen de empresa, de edificio, de productividad, y para nosotros es que el espacio realmente es palanca de cambio. De hecho, cuando Actiu se vino al Parque Tecnológico Actiu, bueno, empoderamos al equipo, el talento, su creatividad. Realmente la imagen de empresa se vio muy beneficiada y al final lo único que hicimos fue desarrollar una filosofía que teníamos, digamos, dentro, ¿no? Y la abordamos a todos los niveles, a niveles del edificio, del espacio, de los interiores, y tuvimos en cuenta todas esas variables que ya nos ha comentado Vieito sobre las 10 categorías que dominan, ¿no? WELL, ¿no? Sí que es importante decir que un espacio que esté cuidado, que esté trabajado, que esté diseñado pensando en el bienestar y en la productividad, al final lo que consigue es algo súper importante, que es el tema de la satisfacción del trabajador, ¿no? Aquí nosotros hicimos encuestas diversas con el Instituto de Biomecánica de Valencia, que es, bueno, es una referencia en temas de ergonomía y de satisfacción de confort. Y claro, nuestros empleados decían que estaban un 24% más satisfechos que nuestras antiguas instalaciones. Por tanto, sí que el espacio aporta un rendimiento y una satisfacción, ¿no? De WELL, solo voy a deciros algunas de las acciones que nosotros hemos hecho porque ya nos ha explicado Vieito las 10 categorías. Pero bueno, deciros que, por ejemplo, con el tema del aire continuamente hacemos las revisiones, cambiamos los filtros. Con el tema del agua, nosotros tenemos fuentes de agua muy cercanas, enseguida podemos nutrirnos, ¿no? y beber agua. Hemos hecho diferentes acciones de comunicación para que todo el mundo tenga su botella de agua, para que la gente pueda regalar botellas de agua y no utilizar botellas de plástico. Con respecto a la nutrición, pues bueno, nuestro vending es muy saludable. Nuestro vending no tiene, digamos, tiene muy pocos elementos llenos de azúcar o de productos que no son saludables, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. La luz, bueno, no sé si me veis, pero tengo unas vistas increíbles y todo el edificio, independientemente de oficinas, de producción,
todos tenemos y podemos bueno, pues disfrutar de esa luz natural que de verdad estamos en un país privilegiado con muchísimas horas de luz y al final también son ahorros, ¿no? Porque la luz natural hace que encendamos menos la luz o que se conecten los sensores de la luz artificial, ¿no? Con respecto al confort y al movimiento, qué importante es que las personas utilicen las escaleras. Yo no sé si habéis visto al inicio de la presentación que tenemos unas escaleras helicoidales, que las escaleras son básicamente los puntos importantísimos de colaboración, de socialización. Realmente todo el edificio pasa alrededor de las escaleras y permite que la gente las utilice muchísimo, ¿no? Y después hablamos del confort thermal, del confort acústico, los materiales, todos los que utilizamos son con cero formaldehído, es decir, no utilizamos para nada productos contaminantes en la fabricación de los materiales ni en el equipamiento de nuestros materiales aquí en el edificio, ¿no? Y mente y comunidad para mí son básicos importantes porque es el cierre de la filosofía, ¿no? Si te sientes bien, si te sientes satisfecho de ser parte de una comunidad, de ser parte de algo grande, al final tu motivación va a ser el impulso que te va a hacer ser mejor, ¿no? En estos momentos en los que tenemos que intentar atraer a la gente que tenemos en las casas, hacerles atractivos que vengan a la oficina, ¿no? Porque qué importante es que vengan a la oficina, por lo menos 2 días, 3 días, para colaborar con el equipo, para socializar, porque eso al final también aporta creatividad. Pues qué importante es también que diseñemos el espacio como una palanca de captación y de fidelización de talento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos que hablar también de los reconocimientos, ¿no? Somos el primer proyecto WELL Platino en España, el segundo de Europa y quinto del mundo. Somos la primera sede de fábricas que se certifica WELL. Somos el primer proyecto en el mundo que es WELL y LEED Platino, el primer proyecto industrial, ¿vale? Y la sede de Actiu, pues bueno, está entre los 6 edificios certificados WELL de España y siendo la única que ha alcanzado el nivel máximo, el platino. Pero bueno, esto ya realmente es una consecuencia, ¿no? a la filosofía de abordar todo esto de esta manera. Simplemente voy a terminar hablando un poquito de cómo WELL, LEED, Coolworking, esos 3 conceptos están haciendo que nuestra empresa sea cada vez mejor y tenga un talento cada vez más empoderado y más motivado, ¿no? Y al final esto es lo que nos interesa a los empresarios, ¿no? Y a las empresarias, es tener gente que quiera venir a trabajar, que quiera ilusionarse y el proyecto es importantísimo, pero el espacio también, porque si la experiencia de las personas en un espacio realmente no transmite lo que la gente necesita, pues al final esto van a ser problemas, ¿no? Van a ser, sí, limitaciones. Y nosotros ahora hablamos de Coolworking 3.0 porque realmente es todo lo que hemos comentado hasta ahora, pero también es verdad que el COVID ha hecho que pongamos como más, digamos, le demos un pelín más importancia al tema de la seguridad y la higiene. Tengo que deciros que nosotros por el COVID no hemos tenido que hacer prácticamente ningún cambio, porque ya WELL preparaba los espacios para que estuvieran bastante distantes, el tema de la higiene era muy importante, o sea, realmente WELL ya estaba preparada para poder absorber o vivir esta situación de COVID. Pero es verdad que nosotros, desde que estamos trabajando en mayo, junio, pues claro, hemos tenido que incorporar pues mamparas autoportantes en los lugares donde no había 2 metros y hemos tenido que hacer una serie de pequeños cambios, ¿no? Pero al final aquí lo importante es que todo lo aterrizamos a 5 estilos de trabajo que pensamos que en todas las empresas se están realizando a diario. Y hablamos de la concentración, de la colaboración, de la socialización, del aprendizaje y de la privacidad. Entonces, de alguna manera, todo esto está como cerrándose, ¿no? Bueno, esto es el impacto mundial a nivel de COVID, ahí no os voy a aburrir, todos estáis súper puestos en esta información. Simplemente deciros que las oficinas están vacías y que, lógicamente, tenemos que atraer a esas personas para que quieran venir a trabajar y quieran convivir con sus equipos. Todos hemos intentado ayudar con proyectos solidarios, con proyectos de innovación, como por ejemplo nosotros, que en plena pandemia empezamos a diseñar mamparas autoportantes para proteger a las personas. Y bueno, al final yo terminaría con esta imagen, ¿no? El espacio como promotor del bienestar, ¿no? Qué importante es diseñar un espacio que tenga en cuenta todos esos valores que son emocionales, que son físicos, que son mentales y que con WELL
se trabajan muy bien, porque cuando hablamos de biofilia no es tener naturaleza por tener naturaleza, es porque las vistas o porque tener naturaleza dentro del edificio te aporta un bienestar emocional increíble. Y al final eso también es eficiencia y productividad. O en el tema mental, ¿no? El hecho de tener movimiento, el tema de tener un gimnasio, el tema de poder hacer una comunidad dentro de tu equipo, ¿no? Para irte a correr o hacer deporte, eso también está aportando esa necesidad de emoción o de mente para poder sentirme y ser, pues eso, mi mejor versión, ¿no? En el trabajo. Esta parte me la voy a saltar un poquito porque es un poquito ya más farragosa de cómo solucionamos cada punto, cada caso y bueno, pues termino con esta frase que me encanta, bueno, que nos es más fuerte, ¿no? Las especies, aquellas que sobreviven, realmente son aquellas que no son ni las más rápidas ni las más inteligentes, son las que se adaptan mejor al cambio. Y para nosotros hoy el cambio está en poner el foco en las personas, el aportarles bienestar y hay que buscar herramientas como Lead, como Well o otras que vendrán para hacer la vida de las personas mucho más fácil. Muchísimas gracias. Tenía por ahí un vídeo, pero no sé si al final, José, vas a poder poner el vídeo. Bueno, lo vamos a intentarlo. Esta es la primera vez que lo hacemos, así que si no sale bien, Bueno, es y si no bueno. lo enviamos después. A ver cómo está. Un segundo. Es posible que se vea el vídeo, pero que el sonido no se escuche. Pero bueno, yo creo que merece la pena, en vista de todo lo que has explicado, ¿no? Que lo pongamos. A ver. No, no es esto. Un segundo. Un segundito. Aquí. Es este, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver si podemos escucharlo. Vale. En Actiu estamos muy felices al comprobar lo que ya sospechábamos, que nuestra forma de vivir tiene recompensa. Y es que acabamos de conseguir la certificación web, un reconocimiento que viene a certificar que nuestro parque tecnológico tiene un impacto directo y positivo en nuestro bienestar físico, mental y emocional. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Muy fácil, abriéndole las puertas al bienestar, literalmente. La certificación WELL mide, entre otras cosas, la calidad del aire y suponemos que la brisa fresca que entra por aquí cada mañana proveniente de las montañas que protegen nuestro entorno ha tenido bastante que ver. También está el tema de la localización estratégica de puntos de agua para mantenerlos siempre hidratados y frescos. Y, por supuesto, el de la alimentación variada y equilibrada. Pero es que, francamente, siendo mediterráneos, podemos certificar que de cuidarnos sabemos un rato. Importantísimo es, además, tanto cuidar la iluminación como tener acceso a luz natural. Y claro, viviendo en la tierra en la que el sol brilla más de 300 días al año, pues tampoco es que sintamos que podemos sacar mucho pecho. Es así, el Mediterráneo siempre nos ha inspirado y tal vez por eso nuestros productos buscan la ergonomía para aportar ese bienestar tan suyo. Gamas cromáticas que aportan confort visual, acabados fonoabsorbentes para facilitar la concentración o meses ajustables en altura que permiten llevar tu salud mientras trabajas. Así que puede que lo más justo sea hacer extensible esta certificación web a esta tierra y a todos aquellos que nos han inculcado su forma de vivir y de ser. Así, encantados de vivir aquí y así. Se veía entrecortado, Bueno, pues, pero bueno, yo creo que hemos por lo menos visto algunas imágenes de nuestro lugar de trabajo y de las acciones que estamos realizando. es verdaderamente, vamos, es como que te entran muchas ganas, ¿no? de formar parte ahí de vuestro proyecto, ¿no? Es, bueno, verdaderamente interesante y como lo habéis contado y sobre todo también la pasión con la que lo cuentas, ¿no? Que es algo pegadizo, ¿no? Entonces, bueno, yo si queréis abrimos el turno de preguntas, tenemos, bueno, en el caso un cuarto de hora. Entonces, bueno, pues para todos los asistentes que queréis preguntar cualquier cosa sobre la experiencia de Actiu en relación a la certificación WELL o de la propia certificación, pues podéis hacer clic en el panel de control en la pestañita de preguntas y enviarlas. Entonces, bueno, pues yo voy a arrancar con algunas que teníamos planteadas y un segundo que estoy teniendo aquí ahora. Bueno, por ejemplo, ¿cómo, o sea, algunas de ellas ya las habéis respondido, ¿no? Pero diría,
os la lanza a los dos, ¿no? Dice, todos los negocios buscan aportar un valor añadido a través de la generación de una nueva necesidad o a través de la resolución de un problema que ya existía, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿qué problema previo resuelve la certificación web? Vieito, venga tú. Sí, venga. Claro, yo no creo que se genere, digamos, un problema. Yo creo que es simplemente un cambio en la mentalidad. Ahora lo estamos focalizando mucho en edificios de oficinas, podríamos hablar de otro tipo de edificios, ¿no? Pero un cambio de mentalidad por parte de las empresas, yo creo que Sole lo ha explicado muy bien en su caso, ¿no? Que es un caso de éxito, según el cual el bienestar y la salud y el bienestar de los empleados es relevante, obviamente para los empleados, pero también para la propia empresa, ¿no? Porque al final es un beneficio mutuo. Para los empleados, para los usuarios del edificio, es obvio, ¿no? O sea, mayor salud, mayor bienestar, no hace falta explicarlo, ¿no? Cuáles son los beneficios, pero para la empresa también, porque para la empresa eso le repercute una mayor productividad muchas veces, algo que es muy importante, que es una mayor capacidad de retener talento, ¿no? Dentro de tu empresa. Todos sabemos los costes, ¿no? Que puede tener una búsqueda de un perfil, una formación de un nuevo trabajador. Es decir, tener trabajadores que estén, bueno, que sean fieles, digamos, que estén a gusto en la empresa y que quieran quedarse, es muy relevante, y en eso, evidentemente, el aspecto salarial pues es relevante, pero las condiciones de trabajo lo son mucho más, ¿no? Esto yo creo que al final es un cambio en el paradigma, ¿no? Según el cual se pasa a tener en cuenta estos factores, porque al final es un beneficio común, ¿no? Para esto, tanto los usuarios o empleados, si hablamos de edificios de oficinas, como para el propietario del edificio o la empresa en este caso, ¿no? Yo creo que es una respuesta lógica a una situación, ¿no? También yo diría, por complementarle, totalmente de acuerdo con Vieito, que hay un tema que al final las sociedades evolucionan, ¿no? Y bueno, no tenemos las mismas necesidades en España, por ejemplo, que imaginaros en países con otras limitaciones o con otras condiciones, ¿no? Pues dígase culturas un poquito, pues como en África, por ejemplo, que están viviendo una situación distinta a la española. A medida que va pasando, a medida que el país evoluciona a nivel cultural, a nivel industrial, a nivel educativo, es normal que las personas pidan tener esa mejora en calidad de vida, ¿no? Y las empresas no podemos mirar para otro lugar. No podemos mirar para otro lugar. Tenemos que intentar ir en la misma onda y aprovechar ese mismo impulso para desarrollar nuestros proyectos empresariales, pero teniendo en cuenta estas nuevas sociedades que seguramente las nuevas generaciones, incluso las más jóvenes, ya lo estamos viendo, pues para ellos es muy importante, ¿no? Que el proyecto empresarial sea ético, ¿no? Sea responsable, sea sostenible. Bueno, pues eso que decía Vieito, tiene también la vertiente de que también es porque vivimos aquí en esta sociedad y en este país, y por eso, lógicamente, cada vez más la calidad de vida es un tema importantísimo. Y también hablando de la situación que soluciona esto que tenemos aquí, por ejemplo, nosotros en plena pandemia, cuando la gente estaba trabajando desde casa, que estaba en casa, que estaba bien, que estaba pues con comida, con tranquilidad, con sus familias, pues no os podéis imaginar la gente que nos llamó diciéndonos que echaba de menos ir a trabajar, ir a nuestra cafetería. Yo qué sé, yo creo que esas cosas son importantísimas, ¿no? Y incluso habrá mucha gente que dice, bueno, menos mal que ya no voy al Zulo, ¿no? A aquel. O sea, que imagínate qué importante es, ¿no? Es que yo creo que nos hemos dado cuenta de que igual nuestras casas no estaban preparadas para, Es que las casas seguro que no estaban un uso preparadas. tan intensivo como el que le hemos estado dando, ¿no? Y le estamos dando. No. Seguro que también, como Vieito, tú también lo sabrás, ¿no? Y lo estáis desarrollando muchísimo en el instituto, ¿no? Los proyectos nuevos que salen de certificados WELL, ¿no? Y que incluso ahora se plantean vecindarios, ¿no? Vecindarios WELL, qué importante, ¿no? Que es que no solo mi casa tenga esa filosofía, sino que también mi comunidad más cercana. Sí, el entorno, sobre sí, ese tema seguro que tienes temas interesantísimos para comentar, ¿no? Sobre la casa y qué importante es la casa ahora, ¿no? Después de este proceso de la pandemia. Sí, yo creo que sí, porque al final hemos... Dime.
No, Dile, José. digo que tenemos algunas preguntas también. Si queréis, retomamos el tema de Well Sí, genial. de la comunidad un poquito más tarde y os lanzo algunas de las inquietudes del público, ¿vale? Muy bien. Nos pregunta José Manuel Camaño González, dice, hola, Vieito, ¿es muy complicado la formación en Well? ¿Qué es necesario para comenzar en este interesante mundo? Bueno, a nivel de, bueno, el estándar es bueno, lo comentamos antes, ¿no? Se compone de 112 medidas, por tanto, bueno, tiene una cierta complejidad, pero bueno, es como todo, ¿no? Es ponerse y leérselo y aprenderlo, no es una, o sea, es algo que cualquier persona que quiera orientar un poco su carrera hacia eso, pues lo puede hacer perfectamente. Pues para acreditarse como ULAP, ¿no? Que es la acreditación, pues es necesario superar un examen. Para ese examen, obviamente, hay que estudiar, pero bueno, que yo animo a quien quiera hacerlo que tampoco se asuste, le asuste mucho, porque evidentemente es algo perfectamente factible, vamos. Vale, muchas gracias. Dice, Nuria Oms Ederra dice, uno de los factores clave para el confort y bienestar es la dimensión del espacio. ¿Cómo se puede contrarrestar el efecto de alta densidad de los espacios de trabajo en las ciudades respecto a aquellas empresas que como Active se encuentran en un entorno mucho menos denso? ¿Quieres, Sole, o...? A mí se me ocurre que en el Flexible Thinking y en el Flexible Acting, ¿no? Estamos ya cada vez más trabajando en el híbrido, ¿no? Trabajar en la oficina o trabajar en el tercer lugar, el coworking, o trabajar en la casa, y el hecho de que en los grupos burbujas o los equipos con los que colaboramos coincidamos, pero que tengamos esa distancia, es necesario para tener nuestro punto, ¿no? de centrarnos y de no estar totalmente apresionados, ¿no? Como pasaba, yo creo que hasta hace muy poco. Entonces, creo que la política de flexibilidad y de ir redistribuyendo las personas por turnos, por grupos o por espacios es una opción, ¿vale? Y yo creo que esa es la primera que nos tendríamos que plantear. No sé si Vieito tiene alguna otra solución al respecto. Sí, bueno, es que evidentemente al final es algo matemático, ¿no? Si no hay espacio y hay mucha gente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, bueno, esto ya viene de antes, ¿no? Pero de si algún aprendizaje podemos sacar en positivo, ¿no? De esta situación toda, es que también, o sea, no es necesario seguramente para realizar nuestro trabajo exactamente igual que antes, estar todo el tiempo en la oficina, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa flexibilidad y esa organización del espacio en base a necesidades y en base, pues, a organización. Pues, por ejemplo, mismo en mi empresa, pues hay dos grupos, hay grupos por quincenas, bueno, es decir, se hace una organización para lograr que lo que antes era, no sé, 1,5 metros de separación, pues ahora pueden ser 3, ¿no? Al final, el espacio, si no lo puedes aumentar, pues tendrás que buscar soluciones más imaginativas para aumentar, reducir la ocupación. Soledad, bueno, hay un aforismo, ¿no? Dentro del mundo del project management que dice que lo que no se mide no existe, ¿no? No se puede cuantificar, no existe, ¿no? Entonces, habéis hablado de bienestar, de felicidad en el trabajo, de reputación, y también has mencionado que a través de algún estudio habíais sido capaces de cuantificar bueno, la mejoría, ¿no? en estos parámetros. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito más. Bueno, a ver, al final lo que no se mide, como bien dices, pues parece que no existe, ¿no? Y nosotros, pues a través de cuestionarios, a través bueno, pues continuamente estamos lanzando encuestas a los empleados, ¿vale? Que son todas anónimas y que de alguna manera nos están diciendo si la evolución y si la mejora del diseño del espacio les está ayudando o no, ¿no? Incluso hay temas como la propia distribución del espacio. Nosotros cuando vinimos aquí hicimos una distribución del espacio y con la certificación WELL hicimos otra redistribución que ha permitido
que la gente cuando se tenga que centrar y focalizar, se centra y focaliza, y cuando la gente tiene que socializar, pues que eso pasa, porque todo está muy abierto, todo es muy colaborativo y ese es un poco el punto positivo, pero cuando uno tiene que centrarse, el negativo. Por tanto, lo que hicimos con el proceso de Well y el de Coolworking es distribuir muy bien el espacio para tener esos 5 estilos de trabajo que os comentaba, ¿no? El de concentración, el de socialización, privacidad, aprendizaje y colaboración. ¿Qué es lo que pasa? Que también tienes que formar a las personas y hacerles parte de la solución. Ellas tienen que saber los momentos en el día que son buenos para centrarse, los que son muy buenos para la socialización, el café o la colaboración, en qué reuniones podemos hacer reuniones de 7 minutos, de 15 o de 22, y al final todo eso es como una cultura que aprendes, que ejecutas a lo largo del día y que lo que está permitiendo es que seas mucho más eficiente. Y nosotros como empresarios, claro que queremos eficiencia y rentabilidad, pero es que si no tienes a la gente y no tienes el talento comprometido, no tienes nada. Entonces ya no puedes hablar ni de eficiencia, ni de rentabilidad, ni de nada más. Por tanto, seamos generosos primeros, ofrezcamos primero, ¿no?, una situación, digamos, de bienestar que ayude a las personas a sentirse bien, y después exijamos y que podamos también sacar esa parte de productividad y rentabilidad. ¿Y cómo lo medimos? Pues siempre con el Departamento de Recursos Humanos, con encuestas, con acciones concretas de comunicación interna, de comunicación externa, y también hablando muchísimo con las personas. ¿Y habéis sido capaces de trasladar toda esta filosofía, ¿no? Porque en el fondo es una filosofía de trabajo hacia el teletrabajo? O sea, ¿cómo habéis planteado esta transición? Ahí hay un reto, es un reto súper grande porque, como decía Vieito, nuestras casas no están diseñadas para que trabajemos allí, ni la acústica, ni los materiales. Estábamos todos trabajando con la silla de comedor, que es ideal para sentarte media hora o una hora, pero no 8. Y al final sí que eso está trayendo otros problemas, ¿vale? Otros problemas que tienen mucho que ver con la ergonomía física, psíquica y emocional, ¿vale? Entonces, hay que cambiar, hay que concienciar. Well, Lead, Coolworking, todo es una conciencia, una filosofía. Es también, concienciar a los players de la sociedad, dígase empresa, dígase gobierno, dígase educación, los alumnos en el cole, en todos los lugares. Tenemos que empezar a hablar y a profundizar muchísimo sobre qué importante es el diseño en nuestras casas, en los hospitales y en los aeropuertos y en las oficinas, y en la casa, qué importante es diseñar pensando en que también tenemos que trabajar, además de disfrutar y además de dormir y descansar. Y eso es lo que está pasando en los hoteles, porque ¿por qué no en España, que tiene tantas horas de luz y tan buen clima, no podemos venir no solo a disfrutar y a comer y a venir de vacaciones? ¿Por qué no podemos pasar largas temporadas trabajando en los hoteles o en los coworkings o donde sea? Pues esto es una filosofía y es una conciencia que tenemos que ir ahondando poco a poco, ¿no? Pero que, como decía desde la pregunta inicial, se puede medir todo y todo te va a indicar que es rentable, porque si no, no lo haríamos las empresas, ¿no? Y yo creo que Vieito también tiene otras maneras, ¿no?, de medirlo, pero Sí, a mí se me ocurren los cuestionarios y lo que estamos haciendo en Activo. Sí, yo simplemente iba a añadir que si quieres, comparto un segundo la pantalla, simplemente un caso que se analizó, ¿no?, por parte de Well, de los beneficios que se produjeron, ¿no?, en un par de proyectos pasado un año, ¿no? Y básicamente, bueno, no hace falta ni siquiera compartirla. Básicamente, pues se analizó, ¿no?, la situación antes de hacer la intervención que implicó la certificación Well y un año más tarde. Y muchas de estas conclusiones se llegan mediante encuestas, otras mediante datos de otro tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, se redujeron en este proyecto que está en este caso situado en Washington los niveles de CO2 en casi un 60%. Hay una correlación directa entre la capacidad de concentración y los niveles elevados de CO2, ¿no? Por ejemplo, bueno, a más nivel de CO2, pues más somnolencia, menor capacidad de concentración, etcétera, ¿no? Muchas veces esto es algo que no está demasiado controlado en muchos casos, y lo que sucede es que por la mañana los niveles son buenos porque por la noche se ha estado ventilando y tal, pero en cuanto llega la ocupación, pues a mediodía, pues ya la cosa cae. Entonces, después de comer, entre la comida y los niveles de CO2 altos, no hay quien trabaje, ¿no? Un poco por
hacer la broma, pero es así, realmente los niveles de CO2 impactan, ¿no? Otro dato así relevante en este caso, en este proyecto, que bueno, son los headquarters de ASIC, se redujo el absentismo laboral en un 19%. Es decir, que las bajas de diferente índole se redujeron un 19%. ¿No? Eso obviamente pues si el único cambio que se produjo fue el cambio del espacio, ¿no? Del entorno, pues se pueden asociar de forma bastante directa a esto. Y además se redujo el presentismo en un 16%, es decir, aprovechan un 16% más el tiempo las personas en su puesto de trabajo. ¿Eso por qué se puede deber? Obviamente el dato es complicado atribuir exactamente cuál es la causa, pero evidentemente a menos distracciones, a mayor confort, a un espacio más, pues menos ruidoso, una temperatura más adecuada y demás, pues eso implica menos distracciones y mayor capacidad de concentración en lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto, no voy a poner ya otro ejemplo porque va un poco en la misma línea, simplemente un poco para decir que los beneficios existen, pero es que además se pueden medir y se pueden traducir a beneficios, por supuesto, también para la empresa, económicos, no solamente para el usuario. Totalmente. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. La verdad es que, en fin, vamos a hacer una última pregunta. Y bueno, como al final estamos en el webinar, ¿no? de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto, pues es una pregunta obligada, ¿no? La figura del Project Manager es clave en la dirección de equipos multidisciplinares, tanto en la fase de diseño como en la construcción de los proyectos, ¿no? ¿En qué aspectos pensáis que esta figura favorece el proceso de certificación y de qué manera afecta el proceso certificador a la composición del equipo de proyecto? ¿Qué nos podéis contar sobre esto? Bueno, sí, claro, es que realmente el trabajo del responsable, digamos, de la certificación WELL en un proyecto es totalmente de Project Manager, porque realmente hay que tener en cuenta que un proyecto de WELL se involucran a muchas partes y ni siquiera solo aquellas que tienen que ver con el diseño y construcción del edificio. O sea, no solamente arquitectos, ingeniería, empresa constructora, etcétera, sino también a la parte, digamos, que luego va a utilizar el mismo edificio, ¿no? O sea, pues en este caso la empresa, pues, mediante su departamento que corresponde, ¿no? De recursos humanos, etcétera, también tiene que verse involucrada en el proceso de certificación, porque si no, no se pueden aplicar correctamente las medidas. Entonces, yo creo que es un papel central en general, yo creo, en todas las certificaciones, pero se cabe más en WELL, porque involucras a un número de actores todavía mayor, ¿no? Otras igual se quedan más en la parte solamente de construcción y diseño, digamos, pero aquí involucramos también al usuario final, a la empresa. Además, WELL tiene mucho que ver con la filosofía y conciencia de la empresa y ahí tiene mucho que ver con el fondo, con el alma, con la propiedad, con la dirección, y ese Project Manager no solo tiene que gestionar todos los equipos tan correlacionados, sino también tiene que tener en cuenta otra serie de variables muy importantes, porque se va a tener que sentar con la dirección y con la propiedad para definir un poco la estrategia y sí, es muy necesario ese perfil. Es casi el condicionante principal, ¿no? Entender la filosofía de la empresa y ser Total. capaz de alinear el resto de los objetivos con esa restricción, ¿no? Porque WELL no lo abordas por un tema de marketing. WELL no te metes en esta certificación por un tema de comunicación y marketing, porque es muy completa y tienes que estar muy concienciado. Y tira mucho de cosas muy de fondo, ¿no? Entonces sí que tienes que estar súper convencido. Bueno, pues yo creo que nos quedamos aquí. La verdad es que, bueno, yo me he quedado con ganas de hacer muchísimas más preguntas y bueno, nada, quisiera daros las gracias por haber dado vuestro valioso punto de vista y también daros las gracias a todos los que habéis asistido a este seminario, ¿no? Recordar que la próxima cita de Valor Objetivo es el próximo martes 27 a la misma hora. Tenemos como invitados a Esther Vienes, de la Fundación por la Accesibilidad y la Responsabilidad Social, y a José María Espejo, director de Infraestructuras y Real Estate de Deloitte. El próximo martes hablaremos de accesibilidad y de la certificación AIS. Que no os lo perdáis.
podéis inscribiros en nuestra página web, www.aedip.org, o a través de nuestro perfil de LinkedIn y Twitter, ¿no? No me quiero despedir sin daros las gracias de nuevo, tanto a Soledad como Viaito, y a todos los asistentes. Y bueno, os esperamos el próximo martes. Un saludo. Muy bien, gracias, José. Gracias, Sole. Gracias, adiós, Chao. chicos.